Hola, bienvenidos a su programa Odontología para Todos. El día de hoy tenemos a una invitada especial y me da mucho gusto presentar a una persona con una preparación académica excelente, extraordinaria, y bueno, pues es la primera vez que se presenta aquí con nosotros en el programa y espero que no sea la última. Te doy la bienvenida, doctora Celeste Sánchez Romero. Tengo una primera imagen que me hiciste favor de hacer llegar, y para aquellas personas que, bueno, pues que no te conocen, quiero que primero, antes de que te enfoquen bien a tu cara, a tu rostro, que nos ponga la primera imagen, por favor. Javier, bueno, esta eres tú. En el momento en que te fuiste, duraste 5 años estudiando en Brasil, Celeste. Así es. Bueno, doctor Luis Fernando, primero que nada, muchas gracias por la invitación y su presentación, y desde aquí envío un saludo a toda la audiencia. Estoy muy contenta de este espacio. Muchas gracias. Pues prepárate, porque te vamos a sacar mucho provecho, porque tú tienes mucho que decir y mucha información, además información de primera mano, actual, reciente, y con la preparación que tienes, pues vale la pena que tú transmitas ese conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, como usted lo mencionó, en 2013 yo me gradué de odontología aquí en la UGED y bueno, hice mi servicio social ahí en el laboratorio de investigación que estaba empezando en la Facultad de Odontología de la UGED, y en 2014 me fui a hacer la maestría y me quedé ahí ya a hacer el doctorado en la Facultad de Odontología de Piracicaba en la Universidad Estatal de Campinas o Unicamp, que es en el interior de Sao Paulo. En ese tiempo pude hacer mi tesis de maestría en tumores odontogénicos y la de doctorado fue sobre linfomas TNK, que es el tema de, pues de este día, ¿verdad? Voy a mostrar parte como del currículum. Por ejemplo, el día de ayer salió aquí en el periódico, en un periódico de aquí de la ciudad, El Sol de Durango, la fotografía de nuestra invitada, que es una duranguense destacada. Obviamente sus publicaciones pues andan sobre los journals más importantes en Europa, tiene publicaciones a nivel mundial, internacional, más de 40. El tema, como tú ya lo dijiste, es básicamente sobre linfomas. Vamos a partir de ahí antes de derivar en cuántos tipos de linfomas hay, porque yo creo que vamos a invitarte para que nos expliques cada uno y todos los tipos de linfomas. Quiero que nos expliques o que le expliques a nuestro público qué es un linfoma, por qué se da, pero cuántos tipos hay de linfomas. Claro. Bueno, un linfoma es una neoplasia maligna, esto significa cáncer, que se deriva de las células linfoides, ¿verdad? De las células del sistema linfático, que las podemos conocer como glóbulos blancos, específicamente algunos tipos de linfocitos, ¿verdad? Pueden ser B o T y pueden surgir en varias partes del organismo, que ya las vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, en resumen es cáncer en el sistema linfático, ¿verdad? Cuando es localizado se le conoce como linfoma, y cuando es diseminado o involucra la médula ósea, pues se conocen como leucemias, ¿verdad? Que la gente las conoce como cáncer en la sangre. Y lo que pasa es que, bueno, pues hay que explicarle a nuestro público que básicamente la sangre está compuesta de 2 tipos de células en su mayoría. Primero eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y luego los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Correcto. Y los linfocitos son un tipo de leucocitos, o sea, de glóbulos, uno de los tipos de glóbulos blancos. Exactamente. ¿Cierto? Y tenemos ese tipo de glóbulos blancos en la sangre y también en otras partes de nuestro organismo, que creo que es la siguiente imagen. Viene ahí una listita. Por ejemplo, tenemos en los ganglios linfáticos, ¿verdad? Que se conocen también como linfonodos. La gente sabe que a veces cuando tenemos alguna faringitis, nos enfermamos de algo, nos pueden salir así como nodulitos en el cuello, abajo de la mandíbula. Esas son parte de cadenas de ganglios linfáticos. Tenemos en todo el cuerpo, ¿verdad? Hay cadenas inguinales, axilares, mediastinales, etcétera. Tenemos por todo el cuerpo y es parte de nuestro sistema de defensa. Entonces, estos son focos o centros donde tenemos estos glóbulos blancos o linfocitos, ¿verdad?
Y bueno, está el vaso también, ya vamos a ver en otra imagen donde se localizan estos focos de linfocitos en boca, si nos orofaringe. puedes pasar la siguiente imagen. Ajá. Entonces, esta es la localización, Sí. porque obviamente ustedes deben de recordar que nuestro programa es basado en la cavidad oral. Claro. Nosotros somos estomatólogos, es decir, somos, bueno, en algunas partes le llaman odontólogos, aquí en México pues es correcto decir dentistas. Quiero que sepas que bueno, en América del Sur pues, un término dentista es como una persona que practica sin tener mucha preparación, o sea, aquí en México no tanto, o sea, nuestro título dice cirujano dentista, pero en América del Sur decir dentista pues no es lo mismo que decir odontólogo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la preparación obviamente científica, académica, como verdaderos estomatólogos. Entonces, estas son las principales características que se manifiestan en el interior. A ver, explícanos esta transparencia, por favor. Bueno, estas imágenes las traje para mostrar dónde se encuentra el tejido linfoide en la cavidad oral o sus proximidades. Lo principal que vamos a tener aquí es el anillo de Waldeyer, que bueno, es como un anillo de defensa que tenemos en boca, orofaringe, rinofaringe, que está compuesto por estos agregados linfoides que, bueno, son las amígdalas o tonsilas palatinas, tenemos la amígdala lingual, que es en la base de la lengua, y también las amígdalas tubáricas y las adenoides. Entonces forma todo un anillo que circula la orofaringe, rinofaringe, y pues nos protege de todo lo que pueda entrar a nuestro organismo por estas vías, ¿verdad? Dime una cosa, mira, yo estuve leyendo con base a lo de los linfomas y estaba viendo que pues algunas personas que desarrollan cáncer, por ejemplo, de seno o de mama, pues su origen del cáncer es en la mama, en el seno. Y a veces llegan a desarrollar este tipo como que de inflamaciones, pero de forma secundaria, ¿verdad? Digamos como una metástasis que se va cubriendo. Pero el tema de linfomas en sí es cuando se presenta principalmente en todos estos ganglios linfáticos, Correcto. ¿verdad? Estos son estructuras normales que tienen su función de defensa, pero donde haya estas células, estos linfocitos, puede haber malignización de los mismos, ¿verdad? Por eso en la transparencia pasada mostré una lista de todas las localizaciones del cuerpo donde podemos encontrar, incluso en tracto gastrointestinal, piel, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos tener linfomas en todas estas localizaciones. Entonces, bueno, aquí tenemos que dentro de todas estas localizaciones donde tenemos linfocitos en el cuerpo, puede haber una transformación maligna y esto generar linfomas que se pueden dividir en nodales, es decir, en los ganglios, y extranodales, es decir, fuera de los ganglios, ¿verdad? También se pueden dividir en linfoma de Hodgkin, que casi todo el mundo nodales, lo asociamos, ¿verdad? O lo conocemos. Que es pues el más común, y los no Hodgkin, que son todos lo demás. Ahorita me decía, ¿cuántos tipos de linfomas hay? Pues hay muchísimos. De hecho, hay un libro completo de la OMS de una clasificación gigante de la Organización linfomas, Mundial de la Salud. OMS, Organización Mundial. Entonces, hay un libro y obviamente, pues sí, por eso un programa no sería justo para poder explicar este tipo de problemas. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso hablando con la doctora Celeste Sánchez Romero, quien es estomatóloga en patología, con un doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Con respecto al tema que estamos hablando de un tema muy específico de linfomas, y queremos que nos expliques, dentro de la cavidad bucal, de la cavidad oral, Celeste, ¿cuáles son los principales tipos de linfoma que se presentan? Claro que sí, con gusto. Bueno, los principales tipos de linfoma que vamos a tener en la cavidad oral son linfomas B. Vimos que también se pueden clasificar en linfomas de tipo B, o sea, que surgen de linfocitos B o de linfocitos tipo T, ¿verdad? Entonces, más o menos ¿pueden pasar una imagen, la siguiente imagen, Javier? Oye, ¿hay alguna forma de diferenciar los tipos T del tipo B, los linfocitos? ¿Alguna forma fácil para el público que nos ve? Pues bueno, para ello se tiene que tomar una biopsia y hacer estudios de laboratorio, ya sea inmunohistoquímica, que es lo que yo hacía en Brasil y en Uruguay, donde trabajé,
o por citometría de flujo también, pero hay que tomar una muestra de tejido para ver qué proteínas se expresan en las células tumorales, ¿verdad? Si son antígenos de tipo B o de tipo T, ¿verdad? Entonces, bueno, serían más o menos 8 tipos de linfomas de los principales que surgen en cavidad oral y la mayoría son B, son los que están en negro, y puse en color morado los de tipo T que pueden surgir en cavidad oral, que es el T periférico y el TNK extranodal tipo nasal, que es del que vamos a hablar el día de hoy, que es el sexto, ¿verdad? Ajá, entonces, bueno, los linfomas en cavidad oral son más o menos el 2% de todos los linfomas extranodales, que la mayoría son no Hodgkin, ¿verdad? Entonces podemos ver que tal vez hablando de linfomas no son de los más comunes, pero es muy importante conocer todas las manifestaciones clínicas y de pronóstico que pueden tener en boca, ¿verdad? Y hablando pues de esto, ¿cuáles son sus principales características clínicas? ¿Cómo poderlas diagnosticar? ¿Qué repercusiones tiene? O sea, ¿por qué se dan este tipo de linfomas? Pues bueno, cada tipo de linfoma tiene sus características clínicas, histopatológicas y su etiología, ¿verdad? De manera general podemos, bueno, el cáncer es una enfermedad que generalmente es multifactorial. Entre los linfomas tenemos desde virus como el Epstein-Barr, tenemos alteraciones genéticas, tenemos factores ambientales también. En este linfoma que vamos a hablar hoy, raciales, socioeconómicas. Entonces es un tema bastante complejo que, como usted dijo, vale la pena hablarlo por linfoma en linfoma. Aquí tenemos, por ejemplo, el número 2, el plasmablástico. Es un linfoma que prácticamente solo existe en los huesos náticos, maxilar y mandíbula, y está fuertemente asociado al VIH o a condiciones de inmunosupresión. Y este linfoma casi siempre muestra infección por el virus del Epstein-Barr. Y bueno, hablando de pronóstico, cuando a los pacientes se les trata con la terapia antirretroviral, pues el linfoma disminuye mucho de tamaño o casi que desaparece sin necesidad de quimioterapia. Y bueno, otros linfomas... y yo digo que ahí es donde radica la importancia de saber diagnosticar el tipo de linfoma, porque me imagino que el pronóstico y la forma de tratamiento pues varía. Totalmente. Entonces pues no es lo mismo hablar de linfomas en general que de hablar de linfomas de un tipo muy específico. ¿Nos puedes pasar la siguiente imagen, Javier, por favor? Y bueno, estas son como pequeñas manifestaciones, o bueno, no tan pequeñas, manifestaciones de este tipo de linfoma, ¿verdad? Correcto. Bueno, estas son imágenes del linfoma TNK extranodal tipo nasal, que por cuestiones de tiempo creo que es mejor que le digamos solo linfoma TNK, ¿verdad? Tiene un nombre muy largo. Este es un artículo que publicamos sobre uno de los artículos que compuso mi tesis, y es una serie de casos de los pacientes de Guatemala, del doctor Román Carlos, ¿verdad? Bueno, el linfoma TNK se llama... Perdón que te interrumpa, es el mismo paciente en diferentes estadios, ¿verdad? Sí, la primera fila es el mismo paciente en diferentes etapas, es una evolución muy rápida. De la primera a la tercera foto fueron 2 meses, el paciente falleció y podemos ver cómo, a pesar de que en este caso hubo un tratamiento, pues es una neoplasia que en muchos casos tiene un curso demasiado agresivo y destructivo, ¿verdad? O sea, tiene un mal pronóstico. Ajá, exacto. Y de hecho aquí traté de poner como las fotos menos impactantes, porque sé que para el público pues puede ser muy sensible, ¿verdad? Claro que... Y porque te lo pedí, confiésalo, Celeste, la verdad te lo pedí, porque la verdad es de que, mira, la gente ve muchos, y sobre todo a través de nuestro canal de YouTube, programas de patología y todo eso, y les encanta, son los que tienen mayor número de vistas, pero luego también no los vetan, o sea, porque la gente pues sí no está acostumbrada. Para nosotros es algo del diario y bueno, pues no representa un susto, pero para la gente sí se impacta. Entonces, pero aquí lo importante es que tú le hagas ver a la gente la importancia de la detección temprana. Correcto. Sí, aquí hay algo bien interesante. Bueno, vamos a definirlo primero, es un linfoma, una neoplasia maligna o cáncer que surge de los linfocitos T
o NK, se llaman NK porque son células natural killer, son de defensa, pero bueno, en este caso son malignas, ¿verdad? Es un linfoma, como asesinas. Sí, como asesinos naturales. Por eso se llaman natural killers, o sea, Exacto. que de forma natural estas células defienden al cuerpo. Sí, o sea, ellas son de una línea de defensa, ellas segregan unas sustancias que destruyen otras células malignas, bacterias, etcétera. Pero bueno, aquí son parte de un tumor maligno, ¿verdad? Este tumor está asociado al virus de Epstein-Barr, como lo estábamos comentando, y bueno, pues es muy agresivo, ¿verdad? En estas imágenes podemos ver dos pacientes. El de arriba es un paciente adulto que ya les comentamos la evolución agresiva, desgraciadamente falleció, y el de abajo es un paciente pediátrico que en nuestro estudio, a pesar de que este tumor es más común en hombres, adultos, pues un 20% de los pacientes eran niños. Y notamos que en ellos las manifestaciones son un poco más sutiles, ¿verdad? Podemos ver que sí tiene una ulceración en paladar, tiene edema alrededor de las úlceras y una leve asimetría nasal. Podemos ver un aumento de volumen en la mucosa nasal, pero una de nuestras conclusiones no fue que el linfoma sea menos agresivo en niños, sino que los padres están más al pendiente de lo que le pasa a un niño y a veces un adulto va a buscar ayuda hasta que... ya pues es muy tarde, ¿verdad? Desgraciadamente. Después voy, al ratito, tengo trabajo, estoy ocupado, pero sin embargo al niño, pues la verdad es de que, ¿qué no hacen los padres por sus hijos? Sí. Entonces, pues la verdad es de que sí están más al pendientes y bueno, pues hay que atenderse. La verdad es de que no nada más es cuestión de imagen y lo debemos de asociar cualquier cosa que tengamos nosotros, una úlcera, un afta, a esto, no. Se tienen que hacer estudios, visitas clínicas, o sea, un diagnóstico, pero primero necesitan pues llegar al especialista, ¿verdad? Claro. Y bueno, también hubo casos en este estudio de niños con manifestaciones súper agresivas. Este es un linfoma cuyo epicentro es la nasofaringe, o sea, es nasal, ¿verdad? Pero es tan agresivo y destructivo que en la mayoría de los casos, o sea, los pacientes empiezan con obstrucción nasal, un poco de secreción, pero en cuestión de pocas semanas hay una gran destrucción centrofacial. O sea, no traje esas imágenes aquí por lo que ya dijimos. En la última diapositiva se va a ver una foto más chiquita de cómo puede ser destructivo. Vamos a ver a la siguiente ¿verdad? foto, hablando de fotos. Sí. Y estas son, pues, como lo puedes ver tú en el microscopio. Yo, por ejemplo, supongamos, pues yo más o menos, o sea, yo sé un poquito, no como tú, obviamente, no tengo la misma especialidad, pero ¿cómo le explicas aquí las células a las personas que nos están viendo, que hay muchas amas de casa, hay padres de familia, hay gente preocupada y que a lo mejor están viendo este programa para informarse al respecto? Sí. Bueno, las primeras dos imágenes, estas son fotografías también de ese artículo y de mi tesis. Las primeras dos imágenes son las tinciones de rutina, o sea, se toma una biopsia, ya sea en cavidad nasal, piel o cavidad oral, que en nuestro estudio vimos que las más representativas son las de cavidad oral, ¿verdad? O sea, este tumor de la nariz afecta el paladar, afecta la piel de la cara, la nariz, pero bueno, en la biopsia lo que vamos a ver es una proliferación de esos linfocitos, que son como esos puntitos más violetas, más azulados. Y más hacia moradito. Ajá. Y estos linfocitos malignos pues son atípicos y tienen una característica muy particular de este tumor, que es una invasión alrededor de los vasos sanguíneos. Aquí en medio de la primera foto podemos ver como un espacio medio blanco con algo rosa, ese es un vaso sanguíneo, y alrededor tiene todas las células invadiéndolo, destruyéndolo y pues necrotizándolo, ¿verdad? Y en la segunda foto, pues lo que podemos ver es como una mancha toda rosa, eso es necrosis del tejido. Entonces podemos ver cómo clínicamente las lesiones son ulceraciones necróticas, destructivas y a nivel histológico también, ¿verdad? Esto es un gran problema porque a veces se tienen que tomar varias biopsias porque solo vemos necrosis y es muy difícil de diagnosticar. Por eso es recomendable tomar las biopsias de la boca porque hay menos necrosis. Vamos a pasar a la siguiente foto. Mira, desgraciadamente el tiempo, tú sabes que aquí en televisión es muy, o sea, nos come. Y quisiera no terminar el programa sin que antes nos digas cuál es la etiología, el pronóstico, el tratamiento de este tipo específico de padecimiento. Pues esta foto es muy buena para explicar eso, es un resumen gráfico del artículo que
que salió en el periódico que usted mostró, pues la etiología pueden ser factores genéticos y asociados con el virus del Epstein-Barr, que está en el 100% de estos tumores, ¿verdad? Okay. Entonces es la principal etiología. Comentamos que era racial, en Guatemala es muy común, en México, Perú, donde hay poblaciones indígenas, y algunos países de Asia. Se cree que hay un trasfondo genético compartido por lo de la migración por el estrecho de Bering, etcétera. Y el tratamiento es quimioterapia con radioterapia. Actualmente se están mejorando los regímenes de quimioterapia y se tiene una sobrevida mejor. Antes menos de la mitad de los pacientes sobrevivía y ahora más o menos un 80% en etapas primarias, ¿verdad? Ya cuando está avanzado, pues el pronóstico cambia. Por eso la importancia de un diagnóstico precoz. Pues desgraciadamente el tiempo se ha acabado, Celeste, te agradezco mucho la presencia y bueno, te invitamos en una ocasión posterior para seguir hablando de este tema y más acerca de los linfomas y otros temas de patología bucal que son muy importantes. Ustedes no se pierdan nuestro programa y nos vemos en la próxima. Gracias.